Señor, estamos agradecidos de tus misericordias para con nosotros. Hay un depósito nuevo cada mañana para nosotros. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de venir, reunirnos en este lugar, adorarte, glorificarte, cantar alabanzas a tu nombre. Señor, te ruego que en esta noche el Espíritu Santo me hable y hable a los corazones de los amigos, hable a los corazones de los hermanos. Tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la traes en esta noche. No somos suficientes por nosotros mismos. Sin la obra del Espíritu Santo es simple palabra. Que su poder obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Se cuenta que en Europa, a la caída de uno de esos regímenes dictatoriales, en Europa del Este, las puertas de las prisiones más crueles se abrieron, los guardianes salieron huyendo, los prisioneros eran libres de irse. Sin embargo, cuando llegaron los rescatistas, encontraron un hombre que todavía estaba en una de esas prisiones. Intentaron sacarlo de la prisión, inmediatamente le dio la luz del sol. Él retrocedió y se fue a un rincón oscuro y sucio de la celda y gritaba: "Yo soy libre aquí, este es mi reino". Tenía 30 años encarcelado, había vivido tanto tiempo en cautiverio que había olvidado lo que es la libertad. Su mente se había adaptado a los grilletes y a los barrotes de una celda. Parece extraño, pero yo he sabido de personas que han sido dejadas en libertad después de haber estado un tiempo presas. Cuando salen, no se adaptan a la sociedad que encuentran, no conocen ya a las personas, la mayoría de sus amigos han muerto, y esas personas hacen lo posible para volver a caer presos. Hay personas que han delinquido de nuevo, porque ellos ya en la calle no están bien, quieren volver a la prisión. Hoy nosotros vamos a estudiar brevemente Juan capítulo 8, versículos 31 solo hasta el 36, donde el hermano Amós tuvo la lectura al principio. Muchas personas caminan por la vida creyéndose dueños de su destino, pero la Biblia nos confronta con una realidad cruda. Lo más probable es que tú estés viviendo en una celda espiritual y quizás sin saberlo. Cristo en esta porción se presenta no como el maestro al que nosotros estamos acostumbrados a leer, sino como el libertador. ¿Qué es lo primero que encontramos en Juan capítulo 8, versículo 31? El Señor dice que un verdadero discípulo de Cristo es uno que permanece en su palabra. ¿Qué dice el Señor allí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo de Cristo es alguien que permanece en su palabra. Hermanos, un grupo de judíos acababa de hacer profesión de fe en Cristo, algo que debía producir palabras de alabanza. Pero Cristo comienza y les da una clase de discipulado. El Señor no esperó que llegara el otro fin de semana o la otra semana. Él comenzó a darles una clase de discipulado. Y Cristo le dijo a estas personas que un verdadero discípulo suyo es alguien que permanece en su palabra. Alguien que reside, cuando la expresión que se usa aquí permanece, es que reside, que vive, que hace casa en las palabras, en la palabra de Cristo. Que nosotros encontramos en Colosenses capítulo 3,
versículo 16, dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos y enseñándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjese que en Juan dice que un verdadero discípulo de Cristo es aquel que permanece en la palabra de Cristo. Pero aquí aclara que también es alguien en quien la palabra de Cristo permanece. En Juan es alguien que vive en la palabra de Cristo, y aquí en Colosenses es alguien que la palabra de Cristo vive en él. Eso es la primera clase de discipulado. Cristiano no es cualquiera que repite una oración, que levanta la mano, que pasa al frente después de una predicación, que se emociona hasta las lágrimas o hace cualquier cosa. Un verdadero discípulo de Cristo es alguien que cree, vive y se somete a las palabras de Cristo. Hermanos, para llegar a ser cristianos, solo hay que creer en Cristo. Pero ¿cómo se demuestra que alguien verdaderamente ha creído en Cristo? Porque permanece en las palabras de Cristo y la palabra de Cristo permanece en él. No es asunto de que yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy bíblico. No. Es que tú haces con la palabra de Cristo. Hay gente hoy en día que solo quiere que le hablen bonito, que le hablen de pasajes, que le hablan de que Cristo le ama, y se presentan aquí muchas veces como los guerreros de Dios, princesas de Cristo, pero viven vidas totalmente diferentes a lo que Cristo predicó, y muchos contradicen abiertamente a Cristo y motivan a otros a vivir de espaldas a las palabras de Cristo. Hay un fenómeno en la República Dominicana. Muere un joven que andaba calibrando, andaba con la novia atrás, en el asiento de atrás del motor, borracho o que había olido algo, y calibrando tiene un accidente y se mata. Y entonces la gente dice: el cielo recibe un ángel. Lo primero es que Dios creó ángeles. La Biblia no dice que Dios sigue creando ángeles. Y la Biblia tampoco dice que cuando un ser humano se muere se convierte en ángel. Entonces también hay un delincuentazo en el barrio que todo el mundo sabe que es un ladronazo, que al que no le dé el dinero le pega un cuchillo en el cuello, y cuando la policía lo mata dice: ¿por qué a ti, manito? Que tú no le hacías mal a nadie, tú solo robabas motor. No, un verdadero discípulo de Cristo es alguien que permanece en la palabra de Cristo. La fe que salva es una fe que permanece. No es el entusiasmo de un domingo, es una rendición de toda la vida. Es una persona que su vida ha hecho casa en la palabra de Cristo, y que la palabra de Cristo ha encontrado una casa en el corazón de esa persona. Pero ¿qué dice el versículo 32? No solo un verdadero discípulo de Cristo es alguien que permanece en la palabra de Cristo, sino que también es alguien que es libre porque conoce la verdad, que es la palabra de Cristo. ¿Qué dice el versículo 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿qué es lo primero para conocer la verdad? Que la palabra de Cristo permanezca en la persona que dice que es un discípulo de Cristo. Hermanos, no hay una manera aparte de la Biblia de conocer la verdad. Cristo es la verdad hecha persona, pero nosotros conocemos acerca de Cristo por la palabra escrita. Para ser verdaderamente libres hay que conocer la verdad. No permanecer en las palabras de Cristo te hace un esclavo espiritual, pero el conocer
saber, entender y vivir la verdad produce libertad espiritual. Hoy hay gente que quieren ser cristianos pero no quieren esta palabra. Eso te hace un esclavo porque no vas a conocer la verdad. Solo conociendo la verdad, que es la palabra de Dios, puedes ser libre. Solo así. La verdad es todo lo que está de acuerdo con el carácter de Dios. Todo lo que es contrario a como Dios se describe a sí mismo en su palabra es mentira. No es verdad. La verdad es todo lo que está de acuerdo con la revelación de sí mismo que Dios hace en su palabra, lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios que Él nos ha dado por escrito. Todo lo que contradice la revelación de Dios es mentira y te hace permanecer en esclavitud. Hoy la gente quisiera que los cultos fueran más cortos, sobre todo la predicación. Y sobre todo la predicación que confronta. Déjame decirte que cuando tú eres confrontado con la verdad de Dios, la crees y la vives, eres libre. Un verdadero discípulo de Cristo es alguien que permanece en la palabra de Cristo y entonces conoce la verdad y la verdad le hace libre. Mucho más allá de estas definiciones, la verdad está personificada en Cristo. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. ¿Cómo se presenta a Él en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad. Él es la revelación viva de Dios. Hay gente a veces que dice, ¿dónde está Dios cuando pasan estas catástrofes en el mundo? En el mismo lugar donde ha estado siempre, en su trono. Si es verdad que Él es un Dios de amor, ¿por qué no hizo tal cosa? ¿Tú quieres saber cuál es la mayor demostración del amor de Dios? Cristo. ¿Tú quieres conocer que verdaderamente Dios es un Dios de amor? Mira a Cristo en la cruz. Ahí Él te muestra cuánto ama a Dios. Cristo, el que quiere conocer a Dios, mire a Cristo. Mire a Cristo. Cristo dice que solo son libres aquellos que conocen la verdad. Los que viven en la mentira son esclavos, aunque no lo sepan o no lo crean. La verdad no cambia. Solo los que conocen a Cristo y sus palabras son libres. La libertad no es hacer lo que uno quiera, sino tener la capacidad de hacer lo que es correcto delante de Dios. Quiero que mediten esta frase y se la voy a leer de nuevo. La libertad no es hacer lo que uno quiera, sino tener la capacidad de hacer lo que es correcto delante de Dios. Hay gente que dice, yo voy a ser feliz cuando yo pueda hacer lo que yo quiera, cuando yo me gobierne. ¿Usted sabía que la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer? Es cabeza del hogar, pero no dice que él se gobierna. El hombre tiene a alguien que lo gobierna, que es Cristo, su cabeza. ¿Usted sabía que yo no me gobierno? Yo tengo que mantener a mi esposa y a mis hijos. Yo no me gobierno. Entonces, no, yo cuando yo tenga mi familia, ahí sí es verdad que yo... No, ser libre y gobernarte no es lo mismo. Ser verdaderamente libre es ser gobernado por Dios. Una pregunta. Existen los barcos y existen los aviones. ¿Cuándo el avión es libre? ¿Cuando va en el aire o cuando cae en el agua? El avión es libre cuando está volando. Ahora, si es un hidroplano es otra cosa. Pero la gente cree que ser libre es hacer lo que yo quiera. No, ser libre es hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Eso es ser libre. Y es la verdad, es conocer la verdad, es conocer a Cristo la verdad hecha hombre y conocer la verdad que es la revelación escrita de Dios. Eso es lo que te hace libre. Hoy nosotros vivimos en una época que se llama la posverdad. Antes existían los gnósticos, los agnósticos, que son contrarios,
Pero hoy existe la posverdad. Ya hoy nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Nosotros escuchábamos eso cuando éramos niños, pero esa realidad es hoy que el ser humano la está viviendo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Por eso es que hoy en el aula el maestro hace una pregunta, un niño la contesta de manera incorrecta y ya hoy no se le puede decir que no es como él contestó. Fíjate, tú tienes una idea, tú estás cercano a la idea. No es exactamente así. No, porque hoy no se le puede decir al niño que la respuesta esté equivocada, porque esa es la verdad del niño. Eso es como él lo interpreta. Entonces, por eso hoy en día la gente cree que las cosas son como yo las interpreto, que hoy yo no puedo estar seguro de nada. Y déjeme decirle que eso se está metiendo en medio de iglesias que dicen que son cristianas, donde hoy hay iglesias llamadas cristianas que no quieren predicar ya desde los púlpitos, porque ellos dicen que yo no puedo estar seguro de que lo que yo estoy interpretando es así. Esto no es asunto de que tú y yo, no, cada versículo de la Biblia tiene un solo significado. Lo que puede tener son diversas aplicaciones en la vida diaria. Pero cada versículo que está en la Biblia quiere decir una cosa. No es como tú quieras. Esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Entonces, usted dice que esta chacabana es blanca con algunos ribetes negros. Dice, bueno, esa es tu verdad. Para mí es una chacabana blanca con ribetes azul muy oscuro. Y hay que aceptárselo, aunque sea mentira. No. Cuando usted conoce a Cristo y cuando usted conoce las palabras de Cristo y permanece en las palabras de Cristo, eso es verdad y entonces usted es libre. Así que, hermano, y esto va para usted, no se sienta mal cuando el mundo le contradiga que el que está creyendo la verdad es usted. El que está equivocado es el mundo. Porque yo estoy de acuerdo. Si la gente habla mal de mí, si todo el mundo habla mal de mi moral, yo debo revisarme. Pero cuando se trata del plano espiritual, aunque todo el mundo contradiga las palabras de Cristo, la verdad son las palabras de Cristo. Ahí mayoría no gana. Déjeme decirle, Dios solo es mayoría. ¿Usted sabía que Él solo es mayoría? Y aquí seguimos, no solo un verdadero discípulo de Cristo es el que permanece en su palabra, el que conoce la verdad y la verdad lo hace libre. También existe el orgullo que hace negar la realidad, que nosotros encontramos en el versículo 33. Estos judíos, entienda, son judíos, acaban de hacer profesión de fe, el Señor les acaba de dar la primera clase del discipulado y ya tienen un problema. ¿Qué sucede en el versículo 33? Aquí viene el orgullo y ya comienzan a rebelarse en contra del maestro. Le respondieron, linaje de Abraham somos, familia, descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ah, el orgullo. Los judíos orgullosos. Aquí se manifiesta el orgullo por la identidad cultural, el orgullo por la raza, el orgullo por la familia, el orgullo por la religión. ¿A qué lleva? Al autoengaño. La libertad, la verdad te hace libre. El orgullo religioso, tu orgullo familiar te esclaviza. Esta gente comienzan a rebelarse en contra de Cristo, a autoengañarse. Este mundo está engañado. Y está compuesto por gente que engaña, que a su vez está siendo engañada. Cuando Jesús les habla de libertad, los judíos responden indignados. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie.
tenían una memoria de ratón. ¿Qué memoria tan corta? Se dice que los peces tienen una memoria corta, pues los judíos tenían memoria de pez. Los judíos fueron invadidos y esclavizados varias veces y por varias naciones. Ellos le dicen a Cristo: nosotros somos linaje de Abraham, somos de la familia de Abraham, ese orgullito. Somos descendientes del patriarca Abraham, esa familia. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Simplemente les voy a dar 4 ejemplos. 5. Asiria los invadió en el siglo 7 antes de Cristo y deportó a la mayoría de los judíos. Babilonia los invadió en el siglo 6 antes de Cristo y duraron invadidos, se dice, entre 48 a 70 años, pero nunca habían sido esclavos de nadie. El imperio persa los invadió desde el siglo 6 antes de Cristo hasta el 4 antes de Cristo. Los griegos los invadieron desde el siglo 4 hasta el siglo 2 antes de Cristo. Y cuando Cristo les estaba hablando, estaban invadidos por los romanos. Eran esclavos de los romanos, pero nunca habían sido esclavizados por nadie. El orgullo espiritual, el orgullo del ser humano lo autoengaña. Ellos estaban autoengañando. Jesucristo les está hablando de lo espiritual y ellos caen en el otro plano y como quiera estaban hablando mentira. Note el autoengaño hasta en personas que acababan de manifestar haber creído en Cristo. Cómo mienten hasta falseando su propia historia como nación. Acaban de hacer profesión de fe. Cristo los está exhortando y ya le están discutiendo a Cristo y mintiéndole a Cristo. Hoy la gente sigue haciendo lo mismo por orgullo y autoengaño. Niegan su pecado para no tener que arrepentirse, para no tener que reconocer que tienen una necesidad delante de Dios, que son enemigos de Dios, que están esclavizados del pecado, están esclavizados del mundo, están esclavizados de Satanás, sus huestes espirituales de maldad, y que son esclavos de sus propios deseos pecaminosos. Todo el ser humano es un vicioso espiritual. Pero esta gente ya le está discutiendo a Cristo y así lo hacen hoy. Y nosotros salimos a predicar el evangelio y comienzan a contradecir todo lo que Dios dice en su palabra. Aquí lo estaban haciendo con el mismo Cristo que ellos hasta unos momentos antes habían dicho: yo creo en ti. El ser humano no cambia. Espiritualmente no cambia. De hecho, cada día manifiesta más, con más descaro, el pecado que hay en su corazón. El pecado enceguece. El pecado embrutece. Mira a ver si estamos si el pecado embrutece. Se produce un accidente, un joven se cae de su motocicleta, se paran 4 o 5 jóvenes a ver el accidente y ven lo que le pasó por estar calibrando. Yo no sé por qué los motoristas, muchos de ellos, cuando van a ver otro motorista que tiene un accidente, salen también calibrando. Pero tú no viste que ese se cayó, resbaló ahí. Y salen calibrando y siempre dicen: eso es a él por pariguayo, a mí no me pasa eso. Por eso fue que en la capital una vez había un violador que le pegaron, el hombre del sombrero negro. Violó como 6 mujeres en la misma esquina. Pero las noticias dicen que en esa esquina ya ese hombre había violado y siguió violando porque a ella no le pasa. Eso a la pariguaya. Que lo haga conmigo para que él vea. Violó como 6. En la misma esquina, el hombre del sombrero negro se hizo famoso. El pecado embrutece. ¿Usted no ve cómo la humanidad se está autodestruyendo, autoengañándose? Ahí leía una noticia de un mecánico de motores en Consuelo, que él le pide a la policía que a los jóvenes que andan haciendo bulla con los mufflers
destripado, que no le quite los mofles, sino que le ponga multa nada más, porque él vive de eso. O sea, él vive de destripar los mofles de los motores para que hagan bulla. Y a él no le importa que no dejen dormir una doñita que sufre de la presión, que no dejen dormir un niño recién nacido que estaba cogiendo el sueño y saltó en la cunita. No, porque él se gana la vida destripando mofles. Usted ve la brutalidad del ser humano, el autoengaño, la autodestrucción. Eso pasaba con esta gente, mintiéndole al mismo Señor, discutiéndole al Señor. Pero si ustedes leen la palabra de Dios, ustedes van a ver que el Señor tiene unas respuestas que no es lo que la gente estaba esperando, sino lo que Él debe decirle a la gente o debía decirle. ¿Qué dice el versículo 34? Yo le estoy hablando de esclavitud espiritual, ustedes me salen de esclavitud nacional, como quiera están mintiendo, y ahora los mete otra vez en el plano espiritual. ¿Qué dice el versículo 34? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. Todo el que peca es porque ya es esclavo del pecado. Cristo les demuestra que sí eran esclavos, porque todo el que peca es un esclavo del pecado. Ellos pecaban y por lo tanto eso los hacía esclavos. Eso es lo que se llama axioma. Un axioma es una verdad que no necesita demostración. ¿Cuál es el axioma? Bueno, el hermano Franklin, que bregó muchos años con eso. Todo el que es esclavo del pecado peca. Tú pecas, por lo tanto eres esclavo del pecado. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. La humanidad completa está bajo la misma condición de esclavitud. Toda la humanidad es esclava. Toda la humanidad es esclava. No importa si está en Corea del Norte, Corea del Sur. No importa si es en Rusia o en los Estados Unidos. No importa si es en los Emiratos Árabes o es en República Dominicana. La humanidad completa es esclava, porque la humanidad completa peca, está bajo el maligno, el poder del maligno. La gente peca porque está esclavizada por naturaleza al pecado, y lo triste es que no puede escapar por sí misma de esa realidad, de su esclavitud espiritual y moral. Toda la humanidad es esclava del pecado. Toda la humanidad es pecadora y no puede por sí misma liberarse. No puede. No tiene esa capacidad. Tú no eres malo cuando pecas. Tú pecas porque eres malo. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Un manzano no es manzano porque da manzanas. Da manzanas porque es un manzano. Por ejemplo, si para un árbol ser de tal fruta dependiera de que dé esa fruta, entonces una mata de mango macho no es mata de mango. Y hay matas de mango que nunca dan un mango. Atrás de mi casa había una que nunca le vi un mango, pero era de mango. Entonces no es de mango porque dé mango, da mango porque ya es una mata de mango. Nuestra naturaleza está caída y por eso producimos frutos de esclavitud, frutos de esclavitud. Tú estás bajo esclavitud. Si tú perteneces a la raza humana, tú eres un esclavo del pecado y por ti mismo no te puedes liberar. Y negando tu realidad, eso no va a cambiar. Yo compartía hoy en la mañana con el hermano Amós. En internet aparecen unos jovencitos, y me da pena que aún cristianos le hacen caso, que ellos se presentan como exitosos en las redes sociales. Se presentan que ya ellos a los 20 años han ganado su primer $1,000,000. Y a todo el que no ha hecho lo mismo le dicen: yo dejé la universidad, yo no estudio,
yo me gano la vida en esto y lo otro. Y hay gente que les compra eso. Y se toman fotos dentro de un jet, un yate, con carros. Un dominicano se presentaba así en las redes. Tiene muchísimos problemas legales. Tiene deudas. ¿Por qué? Porque ellos se presentan, ellos quieren negar su realidad y se venden en las redes sociales como que ellos son exitosos. Y hay un señor en Estados Unidos que vive de prestar su jet para que se tomen fotos dentro y aún les pone una copa de vino, pero el jet no es de ellos. Es gente que quiere escapar de su propia realidad. Espiritualmente tú no puedes escapar de la realidad de que eres un esclavo del pecado. Y Cristo les dice algo más. Ellos dicen, yo soy de la familia de Abraham, yo soy del linaje de Abraham. Él le agrega algo. Un esclavo no pertenece a la familia. ¿Qué dice el versículo 35? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Ustedes me dicen que son linaje de Abraham. Ustedes lo que son es esclavos. Y como esclavos, ustedes no pertenecen realmente a la familia. Los judíos se ufanaban de ser descendientes del patriarca Abraham, de ser de la familia de Abraham. Cristo les dice que en una casa hay algunos que son esclavos y otros que son hijos de familia. En la época de Cristo, bajo el derecho romano, los esclavos eran considerados como una propiedad del amo, como una cosa, pero funcionalmente formaban parte del hogar, de las posesiones, del patrimonio del amo. Carecían de derechos ciudadanos, podían ser maltratados. Sin embargo, había algunos amos que los trataban de una manera paternalista y los consideraban como si fueran de la familia, a veces al esclavo más viejo, a veces eran tratados con afecto, con mucha confianza, de tal manera que le confiaban hijos para que lo llevaran a la escuela y los trajeran. Pero, aunque eso podía ser verdad, el amo podía vender al esclavo cuando le pareciera, por más afecto que le tuviera. Aunque lo quisieran mucho, aunque tuvieran mucho afecto con el esclavo, pero había una realidad que siempre estaba pendiendo de la cabeza del esclavo durante toda su vida, a menos que comprara su libertad o el amo se la concediera. Los esclavos, cuando se mencionaba la palabra familia entre los romanos, podía incluir, y aún entre los judíos, podía incluir al esclavo cuando se mencionaba la palabra familia. Pero mientras ese esclavo estaba vivo, nunca estaba seguro de que no le iban a vender. Eres esclavo por más cariño que le tuvieran, tú eres como de la familia, ya tú eres como hijo de nosotros. Y de hecho, si el dueño, si el amo no tenía descendientes, algunos esclavos podían llegar a heredar, pero toda su vida eran esclavos. Los verdaderos hijos estaban seguros de ser siempre parte de la familia. Eso no se ponía en dudas y daba privilegios por encima del esclavo. De hecho, el verdadero hijo tenía autoridad sobre el esclavo. El esclavo estaba de paso, pero el hijo tenía una herencia en la casa. No eran lo mismo. No eran lo mismo. Y Cristo le dice, mire, ustedes se ufanan de ser descendientes de Abraham. Déjenme decirle que en una familia hay esclavos y hay hijos. Hay esclavos y el esclavo no permanece, pero el hijo queda. El hijo queda. Ustedes son esclavos. Y la misma Biblia dice que descendientes de Abraham no son aquellos que lo son en la carne, que los judíos se ufanaban de venir de sangre de la familia de Abraham. Los verdaderos descendientes de Abraham lo son mucho más allá de la carne, en lo espiritual.
¿Y qué le dice Cristo? Ese hijo que queda en la casa tiene autoridad para dar libertad a los esclavos que están en la casa. El verdadero hijo de familia tiene la autoridad y la potestad para él dar libertad. ¿Qué dice el versículo 36? Así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Fíjese que no dice el Padre, dice el Hijo. En la época de Cristo, que estaba bajo el derecho romano los judíos, un hijo generalmente no podía otorgar legalmente la libertad a un esclavo si su padre aún vivía y era el dueño legal. Cristo dice, el hijo puede darles libertad, pero ¿de quién estaba hablando Cristo? De sí mismo. Ahora, mientras el amo estaba vivo, el hijo no podía darle libertad a los esclavos. Solo había 3 maneras en que podía conseguir la libertad de un esclavo mientras el dueño estaba vivo. Por un proceso legal ante un magistrado, el dueño iba y declaraba al esclavo como libre. Yo le doy la libertad delante de un magistrado. O si venía un censo, entonces el amo en el censo aprovechaba e inscribía a su esclavo como libre. O el dueño dejaba un testamento para cuando él muriera, dejaran en libertad al esclavo. Solo de esa manera. Que el amo fuera donde un magistrado y lo declarara libre, que lo inscribiera como libre en el censo, o que dejara un testamento para que después que él muriera dejaran libre al esclavo. Espiritualmente hablando, no estamos bajo las leyes humanas, nosotros no estamos bajo las leyes de los romanos, pero aún aplicando esa ley, nosotros estamos bajo la ley del espíritu de vida en Cristo. Ok, hay que ir a donde un magistrado, la ley dice que hay que ir a donde un magistrado, o el censo, o un testamento. Nosotros, espiritualmente hablando, estamos bajo la ley de la libertad, que dice Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Hijo, que es Cristo, aquel que verdaderamente es de la familia de Abraham, que fue anunciado que venía, puede dar libertad. Nosotros estamos bajo la ley del espíritu de vida. Nosotros no estamos bajo la ley de los romanos, espiritualmente hablando. No estamos bajo la ley de la República Dominicana, espiritualmente hablando. Nosotros, el Hijo nos puede dar libertad porque existe la ley de libertad del espíritu de vida en Cristo. Cristo ha dado una nueva ley. Cristo pagó con su vida. El esclavo podía ser dejado en libertad si moría el amo. Bueno, en este caso murió el hijo. Cristo pagó con su vida, con su sangre, la libertad del pecado, de la muerte, del mundo y de Satanás. ¿Qué dice 1 Corintios 6:20? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo nos compró con su sangre. Con su sacrificio en la cruz, Él pagó el precio de nuestra libertad. Por eso, si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice aquí que fuimos rescatados. Nuestra libertad costó la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que el Hijo puede hacer verdaderamente libres.
Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Usted sabe lo que es redimir? Dice que en Cristo tenemos redención por su sangre. Redimir era pagar el precio que costaba un esclavo para después dejarlo libre. Eso es redimir. Un esclavo cuesta 500,000 pesos. Toma los 500,000 pesos. Ahora yo te declaro libre. Nosotros, nuestra libertad, nuestra redención costó la sangre preciosa de Cristo. Él nos compró. Él pagó el precio que el Padre exigía para dar libertad. El Hijo puede dar libertad. Solo Cristo, el Hijo de Dios, puede dar verdadera libertad espiritual a las personas que creen en Él, en su sacrificio en la cruz, con el que pagó por nuestra libertad. Y si usted quiere saber si Cristo estaba hablando de sí mismo, lea lo que dice Hebreos 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos simplemente siervos que Dios usó para llevar a cabo su plan en la historia de la humanidad. El hijo sobre su casa es Cristo. Y como hijo que dio su vida por nosotros, que pagó por nosotros, Él puede dar libertad. Él puede hacer esa promesa. Esos judíos que decían que habían creído en Cristo, ya le estaban discutiendo a Cristo. Demostraron que todavía eran esclavos del pecado. La verdadera libertad no está en el orgullo religioso, no está en el orgullo nacional, no está en el orgullo de raza. La verdadera libertad se encuentra solo en Cristo Jesús. Hemos visto que la libertad no es un sentimiento, es un estatus legal y espiritual ante Dios. Los judíos de aquel tiempo confiaban en su religión, en su árbol genealógico, pero seguían siendo esclavos de sus deseos y de su orgullo. ¿Cuál es la aplicación para ti hoy que escuchas este mensaje y aún no has entregado tu vida a Cristo? 3 cosas para los amigos que están aquí sin Cristo. Reconoce tu cautiverio. Reconoce que eres un esclavo, que eres una esclava. Al igual que los judíos negaban su historia de esclavitud, tú puedes estar negando que el pecado te esclaviza, te domina. Si no puedes dejar de mentir, de odiar, de buscar lo impuro, de vivir para ti mismo, no eres libre. Tu vida es un testimonio de esclavitud. El primer paso para salir de la cárcel es admitir que las rejas existen. Tú tienes que admitir que eres un esclavo espiritual. Segundo, no confíes en ser bueno, buena o en tener una religión. Los oyentes de Jesús eran religiosos más que usted y que yo, y creyentes nominales, pero Cristo los llamó esclavos. Tu buena conducta, tu herencia familiar no pueden romper las cadenas del pecado. Solo la verdad, Cristo mismo, tiene el poder de hacerlo. Nadie más. Solo Cristo. Y en eso Dios es tajante y yo soy tajante. No existe otro medio. Solo Cristo. Ni las obras, ni las religiones, ni la familia. Déjame decirle, mi hermano, mi hermana, déjese de estar diciendo que su hijo o su hija es hijo de salvación. Los hijos de los cristianos son salvos si se arrepienten y se convierten, no por ser hijos suyos. Hay cristianos que creen que porque ellos son cristianos, sus hijos Dios está obligado a salvarlos. Tienen que arrepentirse y convertirse como todos los demás seres humanos. Y por último,
No solo reconoce tu esclavitud, no solo no debes confiar en ser bueno en tus obras en religión, debes aceptar el pago que Cristo ya hizo por el pecado. La libertad es gratuita para ti, pero le costó todo a Dios. Cristo, el Hijo que tiene toda la autoridad de la casa, ha firmado la carta de libertad con su propia sangre para los que creen. Si hoy reconoces que eres esclavo del pecado y que el orgullo te ha impedido ver tu necesidad de Dios, Cristo te dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No mañana, cuando tú cambies por ti mismo, cuando mejores, sino hoy. Arrepiéntete, cree en Cristo y en su palabra y comienza a caminar, no como un esclavo asustado, sino como un hijo amado en la casa de su Padre. El Señor nos bendiga.